La palabra de Dios, palabra viva, palabra eficaz, es palabra poderosa porque es palabra del Dios nuestro. Allí en el profeta Oseas, en el capítulo 6, Oseas capítulo 6, verso 3, hay un verso maravilloso que le voy a dejar para que lo tengan en su corazón. Vamos a partir de allá a meditar un tema en esta mañana. Oseas capítulo 6, verso 3 dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Otras versiones dicen: conozcamos y persistamos en conocer a Jehová. Segura como el alba será su salida, vendrá a nosotros como la lluvia tardía llegará a la tierra. Dice otra versión: conozcamos al Señor, vayamos tras su conocimiento, tan cierto como que sale el sol, Él habrá de manifestarse. Vendrá a nosotros como la lluvia de invierno, como la lluvia de primavera que riega la tierra. Uno de los títulos que más se le aplicó a los seguidores de Cristo fue discípulos. Básicamente un discípulo es un aprendiz, uno que aprende de un maestro. En este caso somos llamados a aprender no de cualquier maestro, sino del mejor de todos, del maestro de los cielos y la tierra, el Señor Jesús. El aprendizaje recibido por los discípulos del Señor va más allá de aprender con la cabeza, va más allá de llenarnos el cerebro de información bíblica o intelectual, sino que cuando se habla de un discípulo de Cristo, también se da en el sentido de practicar lo aprendido. Somos discípulos en el aprendizaje y en la práctica. Es interesante notar que este título de discípulos fue más allá del ministerio de Jesús y pasó al libro de los Hechos, donde aparece aproximadamente 30 veces la palabra discípulos. Usted puede hacer la tarea, leer el libro de los Hechos y resaltar la palabra discípulos para referirse a los creyentes, y va a encontrar una repetitiva citación de este término. Es decir, que aunque Jesús partió, los creyentes en Cristo siguieron siendo discípulos, lo que nos dice que ellos siguieron aprendiendo, pero más allá de los 28 capítulos del libro de Hechos, el Señor sigue levantando hombres y mujeres que están aprendiendo de Cristo y aprendiendo a Cristo. Ese es un discípulo del Señor. Grábese esta frase: un discípulo de Cristo es el que aprende de Él y le aprende a Él. Dice, aprende a Cristo. Él es el Señor, Él es Dios, Él es el Maestro por excelencia, aquel de quien tenemos que aprender todas las cosas referentes a la vida, a la eternidad. Hubo un hombre que le dijo a Jesús: sabemos que has venido de Dios como maestro. El único que nos puede enseñar quién es Dios es Jesucristo. Y cuando Él revela ese conocimiento, entendemos que precisamente Jesús es ese verdadero Dios. Él no era un maestro de escuelas, él era diferente a todos los maestros de su época y de la época actual. ¿En qué radicaba la diferencia de Jesús como maestro? Porque su enseñanza, más que académica e intelectual, era enseñanza espiritual, enseñanza para la eternidad. Por eso el llamarle maestro involucra también que hay riqueza en su enseñanza. Por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, la palabra conocer aparece más de 50 veces. La palabra conocer se le aplica al Señor y a los discípulos. Entonces, en ese Evangelio solamente, por ejemplo, el tema es conocer.
¿Conocer qué? Se relaciona, por ejemplo, 25 de esas tantas veces con conocer la verdad. Por ejemplo, Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Para ser libres del pecado, de la vida que no agrada a Dios, hay que conocer la verdad que es Cristo, el Señor. Una buena pregunta es, ¿cuál debe ser el principal anhelo de un discípulo de Cristo? ¿Usted qué piensa? ¿Cuál debe ser el principal anhelo de un discípulo de Cristo? Le doy 10 segundos para que hable con el que tiene a su lado. ¿Cuál debe ser el principal anhelo de un discípulo de Cristo? Si usted y yo somos discípulos de Cristo, ¿cuál debe ser nuestro principal anhelo? Las respuestas pueden ser muchas, tan variadas como las personas, pero el principal anhelo de un discípulo de Cristo es aprender y comprender a su Señor, aprender de Cristo y comprender a Cristo. Yo no sé usted, pero yo cada día tengo un deseo insaciable de conocer más y más de Cristo, aprender más de Él, aprenderle más a Él. Hay tantas cosas que debo entender del Señor. A veces mi mente finita, mi escasa visión espiritual no me permite ver tantas cosas que Dios quisiera enseñarme. Pero el deseo de un discípulo debe ser, no lo olvide nunca, aprender de Cristo y comprender a Cristo. Y eso es algo que es continuo. Por eso dice el texto que leímos al comienzo, conoceremos, pero proseguiremos en conocer. Y si Cristo es el maestro, entonces, ¿cuál es el tema de su enseñanza? ¿Cuál es la materia de su cátedra? Pues Él no tiene otra cosa que enseñar. Él no tiene otro tema para enseñar, sino a Él mismo. Él mismo es su propia materia de enseñanza. Él mismo es el tema de sus enseñanzas. Él siempre relacionó todas las cosas con Él mismo. Él habló de muchas cosas, pero todas las relacionó con Él mismo, porque Él es el centro de la enseñanza. La Biblia es un libro cristocéntrico. Él siempre dijo cosas que nadie más dijo, ni Buda, ni Mahoma, ni Confucio, ni ningún líder de ninguna religión de toda la historia dijo lo que Jesús pronunció. Por ejemplo, dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Note la exclusividad con la que Cristo habla. No dijo yo soy un camino, dijo yo soy el camino. Él no dijo yo soy una verdad, él dijo yo soy la verdad. Yo soy la vida. Dijo yo soy el buen pastor. Yo soy el pan de vida. Yo soy la puerta. Yo soy la resurrección. Yo soy la luz. Yo soy el pan vivo. Eso es categórico. Ese es un maestro fuera de categoría, porque Él es el gran yo soy. El tema de Él es Él mismo. Él es su propia materia de enseñanza. Él habló de muchas cosas, pero siempre las relacionó con Él mismo. Por ejemplo, Él habló mucho del Padre, y este es un tema que a muchos los confunde, pero no hay confusión. Él habló muchas cosas sobre el Padre, pero siempre relacionó a el Padre eterno con Él mismo, porque dijo cosas que nadie podía decir. Yo y el Padre, uno somos. O por ejemplo, el que me ha visto a mí, dice el Señor, ha visto al Padre. Entonces, cuando él hablaba del Padre, lo relacionaba con él mismo. Él habló del Espíritu Santo, otro tema que a muchos confunde, pero él siempre relacionó el Espíritu Santo con él mismo. Él no lo relacionó como si fuera otro. Otra manifestación no significa otra persona. Hablando del Espíritu Santo, Jesús dijo, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir
porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, le dice a sus discípulos, le conocéis. ¿Por qué ellos conocían al Espíritu Santo? Dice, porque mora con vosotros. El Espíritu Santo moraba con ellos en los días de su carne, en la manifestación de Jesús. Pero dice, y estará con vosotros. Habla del momento que a partir de Pentecostés, ahora Cristo estaría en ellos como el Espíritu Santo. Es decir, que él habló del Padre y lo relacionó con él. Habló del Espíritu Santo y lo relacionó con él porque él es el Espíritu. Él habló muchas cosas sobre el hombre, pero siempre las relacionó con él mismo. Uno de los títulos más usados por Jesús para describirse a sí mismo era el Hijo del Hombre. Él dijo muchas cosas sobre la vida, pero las relacionó con él porque él es la vida, sobre la luz, sobre la eternidad, sobre la resurrección. Él es su propia materia de enseñanza. Él fue el único que pudo hablar así. Cuando oímos a alguien hablar mucho de sí mismo, yo soy esto, yo soy aquello, yo soy lo otro. Ningún maestro puede llegar a la clase y decir, les voy a hablar de la historia de Simón Bolívar, yo soy Simón Bolívar, o de Alejandro Magno, yo soy, o le voy a hablar de la ciencia, yo soy la ciencia. Ningún maestro habla así. Pero este Jesús sí podía hablar de él mismo y no era orgullo, es que en él se encarnaba el gran yo soy. Por eso la gente que lo oía hablar decía, este Jesús, este maestro, no habla como los maestros fariseos. Este maestro habla como quien tiene autoridad. Ese es Jesús. Y otro grupo de personas dijo, ningún hombre ha hablado como este. Él hablaba de sí mismo y es el único que tenía el derecho y tiene el derecho para hablar de esa manera. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Ese es el llamado de un discípulo. Aprender de Cristo, aprender de mí. Jesús vino a traer conocimiento celestial de lo que Él es. Dios mismo en persona vino y se nos presentó aquí. Y Él dice lo que Él es y afirmó lo que Él es, pero algo de su enseñanza conllevaba un poder diferente, porque las palabras de Jesús tenían la facultad de meterse en sus discípulos. Ningunas palabras de ningún maestro pueden hacer eso. Las palabras de los hombres se las lleva el viento o las recordamos por ahí en algún momento. Pero Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Es decir, que Jesús hablaba y esas palabras tenían el poder de penetrar a lo profundo del espíritu del hombre. Es que la palabra de Jesús, mis amados, es más cortante que toda espada de dos filos que penetra. La palabra de Jesús no es palabra del predicador, no es palabra del pastor, no es palabra del que la entrega, es vida, son espíritu y son vida. Entran hasta el alma, el espíritu, a lo más profundo, dice el escritor a los Hebreos, hasta las coyunturas y los tuétanos. Qué palabra de Jesús, qué maestro de maestros. Esas palabras se meten. Nadie puede oír a Jesús y quedarse igual. O es quebrantado y llevado a ser entregado a Cristo, o no puede seguir soportando las palabras y dice, yo mejor no oigo más a Jesús, porque los que oyen a Jesús, una de dos, o se convierten en sus discípulos y se siguen deleitando en sus enseñanzas, o dicen, no te oiremos más. Gloria a Dios por los que hemos podido oír y creer, y esa palabra se metió en nosotros, porque es más que palabras. Él es la palabra viviente. En el principio era el verbo,
la palabra. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Él es el creador, porque todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, él era la vida y en la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz, Dios es luz y no hay tinieblas en él. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo y vino, gloria a Dios. Y en el mundo estaba en forma de hombre. Y el mundo por él fue hecho porque él es Dios. Pero el mundo de aquel entonces no le conoció como Dios que era. Ese verbo que se hizo carne vino y habitó entre nosotros como hombre, pero era Dios sobre todas las cosas. Qué bueno es saber que ese Dios, esa palabra viviente se encarnó. Y cuando él hablaba, lo que él hablaba era vida. Por eso los que hemos oído la palabra de Dios, se nos ha metido la vida de Dios adentro. El espíritu de vida en Cristo Jesús se ha apoderado de nuestro espíritu y ahora tenemos vida, la vida de Dios en nosotros. Y qué bueno es saber que el Señor no socorrió a los ángeles, sino a los seres humanos caídos. Cuando Cristo vino a la tierra, había ángeles caídos, aquellos que se rebelaron contra Dios y cayeron en desgracia, en prisiones de oscuridad. Pero gracias a Dios que Él no dirigió la salvación a los ángeles caídos, sino que dirigió salvación y restitución a nosotros los humanos. Eso lo dice Hebreos, porque ciertamente no socorrió a los ángeles que estaban caídos, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, socorrió a humanos caídos y acordó de nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, pero vino con su palabra y nos dio vida. El Espíritu de Dios, la palabra viva de Cristo se metió en nosotros y nos dio vida y nos levantó de la muerte y de la miseria. Él vino como hombre a los hombres, a fin de enseñar a los hombres. Dios estaba en Cristo, pero en forma humana, a fin de hacer algo en el hombre, no solo para el hombre, sino en el hombre. Y esto es lo que muchos no han entendido, que Cristo vino no solamente a hacer algo para el hombre o por el hombre, sino a hacer algo en el hombre. Y eso le da la facultad a él. Dios podía haber hecho todo para el hombre sin tener necesidad de manifestarse en carne. Él lo hubiese podido hacer. Pero él vino también con el propósito de hacer algo en el hombre y para eso tuvo que manifestarse en carne, venir en forma de hombre. La respuesta plena a nuestra cuestión entonces es esta. Jesús vino, él mismo, Dios en persona, vino en forma de hombre, en carne y sangre, participó de carne y sangre. Amén. Para que todo aquello que se pretendía que el hombre tuviese, que nunca lo había tenido, que Dios había deseado dárselo, pero nunca pudo por la condición humana, era una imposibilidad. Pero lo que era imposible para los hombres, Dios lo hizo posible cuando vino a este mundo. Gloria a Dios. Y como jamás el hombre podía poseer todo eso de otra manera, entonces tuvo que venir otro hombre. Pero no había ni en el cielo ni en la tierra otro hombre. Entonces vino ese hombre, Dios manifestado en carne. Porque el primer hombre falló, por eso se hizo necesario que viniera un segundo hombre. El primer Adán, entonces vino, pero fracasó, y se hizo necesario que viniera el postrer Adán, el último Adán. El primer Adán fue terrenal, y de él nos constituimos terrenales, caídos, destituidos de la gloria de Dios. Pero vino el segundo Adán, o el segundo hombre, el postrer Adán, que es el Señor del cielo. Y ahora en Cristo,
hemos traído la imagen del celestial. Gloria a Dios. El celestial vino para que los terrenales llegásemos a ser celestiales. Alguien debiera alegrarse por eso allá en la sala, en la habitación. Alguien debiera decir amén. Se lo repito, el celestial vino para que los terrenales llegásemos a ser celestiales. Eso lo dice la Biblia, se lo voy a leer para que pueda decir el amén con más alegría. Así también está escrito: fue hecho el primer Adán, alma viviente; el postrer Adán, Cristo, espíritu vivificante. Cual el terrenal, tales también los terrenales; y cual el celestial, tales también los celestiales. Allí nos llama que somos celestiales. Éramos terrenales por ser hijos del Adán terrenal. Pero ahora en Cristo, por ser engendrados por este Cristo, ser nuevas criaturas, somos llamados celestiales. ¿Tiene alguien a su lado? Dele un saludo, dígale: Dios te bendiga, celestial. No lo mire así, así lo dice. También los celestiales, con todo y lo que tenga, que tal vez no se haya bañado o esté en pijama, es celestial, gloria a Dios. Así lo dice. Cual el terrenal, son los terrenales; cual el celestial, que es Cristo, los celestiales. ¿Eres un discípulo de Cristo? ¿Eres un hijo de Dios? Eres celestial. Con todo y las falencias y las carencias que tengamos, aunque estemos en esta vasija de barro, somos criaturas celestiales, nuevas criaturas, no terrenales, celestiales. Así que como hemos traído la imagen del terrenal, también traeremos la imagen del celestial. Ya la tenemos en el espíritu, pero falta que la traigamos en esta imagen física. Cuando aparezca el Señor, Él transformará este cuerpo terrenal y lo hará semejante al cuerpo celestial que Él tiene. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero ya llegará el momento. Así es nuestro maravilloso Señor. Después de que Jesús decía alguna cosa, Él hacía algo para probarla. Por eso Lucas dice en Hechos 1 las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Él enseñaba algo, inmediatamente hacía algo para probarlo. Por ejemplo, Él dijo: yo soy la luz del mundo. ¿Qué hizo? Entonces le abrió los ojos a un hombre ciego. Gloria a Dios. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. ¿Y qué hizo después? Resucitó a un hombre que tenía 4 días de muerto. Él siempre estaba uniendo sus palabras con sus hechos, sus obras con su enseñanza. Ese es el maestro por excelencia. Él no solo se la pasaba hablando cosas, sino que hacía las cosas. Y este Jesús continúa haciendo lo mismo. Ese es el método de Él. Eso es lo que usted y yo somos llamados a entender, que Jesús sigue enseñando y sigue haciendo. Eso es lo que tenemos que entender en esta mañana, que Él sigue siendo el maestro por excelencia. ¿Cuántos queremos aprender más de Él? ¿Cuántos de ustedes quieren proseguir? ¿Cuántos de ustedes quieren estar a los pies? En ese tiempo, un maestro no estaba de pie, se sentaba, y los discípulos se sentaban ahí alrededor de él. Y entonces se llamaba sentarse a los pies, significaba aprender de él. ¿Recuerdan a alguien? ¿Recuerdan a alguna mujer que siempre se sentaba a los pies de Jesús? María. Ella siempre estaba ahí a los pies, esperando que esas palabras de gracia brotaran de los labios de Jesús. Y esas palabras entraron en ella, en su espíritu, y la convirtieron de una mujer pecadora en una mujer adoradora. Eso le sucede a las mujeres que están a los pies de Jesús.
¿Recuerdan a alguien que siempre estuvo cerca de Jesús para aprender de él? A alguien que era indómito, indomable, que Jesús le dijo, tú eres hijo del trueno porque a toda hora andas echando chispas, Juan. Pero Juan siempre estaba cerca de Jesús, siempre aprendiendo del maestro. ¿Y quién llegó a ser Juan? El apóstol del amor. Yo no sé usted, pero yo necesito estar a los pies de Jesús cada día. Las 24 horas del día, no importa que siempre esté de rodillas, no siempre estoy así. Cuando estoy gestionando en mis quehaceres diarios, en tus quehaceres diarios, puedes estar en tu espíritu postrado a tus pies. Decirle, Señor, yo necesito aprender, aunque estés allá pelando las papas, aunque estés haciendo los destinos en la casa, aunque estés en otra actividad, tú puedes decirle, Señor, quiero estar a tus pies. Ven con tu presencia, con tus palabras, que son espíritu y son vida. Quiero meditar en ellas de día y de noche, porque así seré como árbol plantado junto a corrientes de agua, Señor. Padre Celestial, bendito seas, Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños, sí, Padre, porque así te agradó. A niños sencillos, a gente sencilla como nosotros. Yo quiero estar siempre a tus pies, quiero aprender más de ti, Señor, ayúdame. Que tenga un corazón dócil, Señor, que tenga una disposición diaria para aprender, aleluya, aleluya, a tus pies.